quiero nombrarles algunos ejemplos de llamado. Y en los discípulos hay ejemplos de llamados. Lo que quiero es que podamos ver cómo es a lo mejor diferente el caso de los discípulos y cómo a lo mejor ha sido diferente el caso de cada uno de nosotros. Y quiero comenzar por Mateo. Si ustedes me quieren acompañar en la palabra de Dios, me parece muy bien. Si quieren acompañarme, voy a leer en Mateo capítulo 9, versículo 9, pero principalmente yo se los quiero leer. Dice la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, el Señor pasa, le dice: sígueme. Mateo se levanta y le sigue. Todo suena muy sencillo, es una narración rápida, pero es claramente el llamamiento de Mateo. Y lo que quiero decirles es el significado de este llamado. Esta es una clase de llamado en la que el Señor te tiene apto y calificado, no por lo que tú eres, sino por lo que Él va a hacer en ti. Porque Mateo no estaba en un afán o no estaba en un proceso de ser un mejor judío. De hecho, estaba haciendo de lo peor que un judío pensaría que podía hacer. Estaba en lo más bajo que un judío podía estar. Era alguien que le cobraba impuestos a sus hermanos. Era alguien que trabajaba para el César. Él era el banco en ese tiempo. Y si ahora nos cae mal el banco, imagínense cómo en aquel tiempo le caería tan mal a un judío. A algunos les cae mal dependiendo de la situación, claro, ¿no? Hay otros que les cae bien. Pero si nos ponemos a pensar en la forma que trabaja el banco ahora, no tiene nada parecido a cómo trabajaba en aquel entonces. No había impuestos que ayudaran en sí a toda la gente. Era más bien para el grupo de los bendecidos por el César. No había planes de ahorro, no había jubilación. El banco era puro cobrar, ahí sí. Y puro cobrar, y a los judíos. A los griegos no. Entonces Mateo trabajaba como esa persona que se encargaba de traicionar a sus hermanos y les cobraba. Y entonces Jesús, que nació verdaderamente judío, verdaderamente hombre, al mismo tiempo que era verdaderamente Dios, pues pudo haber sentido el mismo celo. Y pudo haber sido como cualquier otro rabí que hacía esa acepción de los publicanos, de los cobradores de impuestos. Los rabís no se iban a acercar a ellos. Y los rabís eran los maestros. Esa es la palabra, el significado de rabí. Pero Jesús cambia. Jesús es un maestro que miró al publicano trabajando con todo, haciendo cuentas para derrumbar al próximo judío que se le cruzara enfrente, haciendo un trabajo excelente para que al final el que fuera su supervisor romano le aplaudiera y le dijera: buen trabajo. El Señor se fijó en ese hombre, en ese pequeño hombre traicionero, en ese que prefirió agradarle al César. Se fijó en ese hombre que estaba procurando acabar con la economía de sus hermanos y le dijo: sígueme. ¿Dónde nos encontró el Señor? Me gustaría preguntar. ¿Dónde nos encontró el Señor? Porque a lo mejor no nos encontró haciendo los mejores planes de nuestras vidas. A lo mejor no nos encontró haciendo el bien a mi prójimo. A lo mejor no nos encontró
agradando por lo menos al bien, sino haciendo cosas de agrado para el mal. Y me gustaría que recordemos eso no para avergonzarnos, sino para sentirnos bendecidos de que tenemos un Dios de gracia, de oportunidad, que donde sea que nos encontró, Él no le importó nuestra condición, y Él, por su gloria, por su poder, se aseguró de decirnos: sígueme. Y si nosotros entendimos ese llamado, ya no le debemos nada a ese pasado, porque la palabra sígueme de Jesús significa: tú de aquí en adelante vas a ser alguien nuevo. Tú de aquí en adelante ya no le debes nada al mal. Tú de aquí en adelante tienes propósitos nuevos que no van a hacer para traicionar a tus hermanos, ni tampoco para llevarte a la destrucción. ¿Qué seríamos nosotros sin un llamado tan eficaz y tan lleno de gracia? Cuando yo he recordado el llamado del Señor muchas veces en mi vida, he sido consciente que en algunas ocasiones no he estado haciendo los mejores planes. No he estado bien con mi hermano. No he estado ayudando a mi iglesia. De hecho, la experiencia que más guardo en el corazón, que ha sido el entendimiento de Jesucristo en mi vida, mientras estudiaba teología, yo me encontraba haciendo muchos planes en mi vida y me di cuenta que no estaba planeando nada para agradar al Señor. Y estaba poniendo mi vista en otras cosas. Y me dio tanto gozo ver que el Señor no se fijó en cómo estaba yo dirigiendo mi vida para calificarme, si me llamaba o no. Él se me colocó enfrente. Él se me puso enfrente. Hizo que lo viera con su gloria como es, con su verdad. Y cuando lo vi, me sentí descalificado, me sentí nada apto, me sentí traicionero de su verdad, de su palabra. Pero Él me volvió a decir: sígueme. No sé en qué condición puedas estar hoy. Y tal vez podrías haber o estarías traicionando a alguno afuera o a alguno aquí adentro. Pero el Señor, tal vez suene fuerte, pero no le va a importar, en el sentido de que si tú respondes a su llamado, en su llamado, tú vas a ser transformado. En su llamado tú ya no vas a deberle nada al mal, ni a la carne, ni a todo lo que te ha hecho tropezar. Y no, Él no se ha puesto a ver qué tan calificado estás o sigues para seguirte dando la oportunidad de ser renovado por su gracia. Su gracia seguirá eternamente fiel para transformarte, para hacer que continúes en el camino. Claro que desea que seas perfeccionado, pero sabe Él que aún no somos perfectos. Sabe Él que a lo mejor le vamos a traicionar. Y sí, yo creo el 100% ya le hemos traicionado de algún modo. Porque así vino el Señor a entregar su vida. Él no vino a entregar su vida pensando: me van a amar porque me voy a sacrificar por ellos. Él vino cumpliendo su propia profecía de que a los suyos vendría y los suyos mismos lo rechazarían y lo asesinarían. Pero Él llamó con fuerte voz desde la cruz, a pesar de la traición. Él llamó con amor desde la cruz, a pesar del rechazo. Él llama hoy con la misma gracia, con la misma misericordia de hace 2000 años, y continuará así hasta que Él venga por su iglesia.
a pesar de que hagamos lo que peor piense usted que pueda hacer. Su gracia llama y su gracia es eficaz y va a ser de nosotros su preciosa voluntad, una nueva criatura. Pero hay que responder. Yo me imagino que Mateo escuchó sígueme y la fama de Jesús que ya se estaba empezando a hablar por todo el país, él la entendió, dijo, él es un maestro, él es un rabí, él tiene discípulos, él está haciendo algo diferente, está trastornando este mundo, este pueblo. ¿Qué hago yo con estas cuentas? Yo me imagino que Mateo se dio cuenta de quién le estaba llamando y le empezó a temblar la plumita que tenía en la mano y la piel se le empezó a poner chinita. Los orientales o judíos eran o son de pelo chino por lo regular. A lo mejor se puso lacio, que ni ustedes, hermanas, con todo el respeto, lo hubieran logrado con más plancha que se hubieran puesto este domingo. Lo digo principalmente por mi esposa, que es muy bella del Asia, y la veo cómo se pone guapa. Pues yo me imagino que hasta Mateo, lacio, como si un permanente se hubiera hecho quedó, porque comprendió el llamado del Señor y dejó el banco en ese mismo instante. ¿Sabía usted que ese proceso podía determinar hasta la muerte de Mateo? Traicionar al César de esa manera, decir ya no quiero hacer cuentas y me voy, a ver cómo le hacen, consíganse otro contador. No era así. Tenía que pedir, tenía que rogar por su despido, o tenía que traicionar para que definitivamente lo sacaran, pero lo sacarían muerto, lo más probable. Él se la jugó. Él dijo, nadie me va a llamar con las cualidades que tiene este hombre santo frente a mí. Yo dejo todo. No me importa el César, no me importa mi dinero, no me importa mi realización, no me importa este banco, ni el soldado que lo cuida allá afuera para que no salga ni tampoco nadie entre. Yo me voy de aquí, yo me voy de este sistema, yo me voy de este proyecto de vida y voy a seguir a aquel que me llama, porque Él es santo, porque Él es el maestro de maestros, porque Él es el que está cambiando el mundo entero y va a cambiar mi vida. Oh, qué gran ejemplo en Mateo. Y después en Marcos tenemos otro llamado que me gustaría que recordásemos. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea, capítulo 1, versículo 16, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús, síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Este es el llamamiento de los cuatro: Simón o Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, su hermano. Estos cuatro estaban, como diríamos, en la periferia de la vida, de una manera poética. Estaban básicamente haciendo lo mismo. Estaban haciendo su trabajito de todos los días. Pero estos eran un poco diferentes a Mateo. Ellos sí eran niños buenos. Eran pescadorcitos tradicionales que estaban haciendo su labor familiar, porque en la antigüedad la labor de los padres era la labor de los hijos y así iba a ser por todas las generaciones. Entonces, como eran cuatro pescadores, eran de familia de pescadores y estaban cumpliendo con su generación, ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Estaban haciendo el bien que un judío tenía que hacer, seguir los pasos de su padre, la tradición,
Y como eran verdaderamente judíos, ellos hasta habían estudiado la ley. Todos los judíos conocían la ley. Todos los judíos tenían un conocimiento bastante bueno de la Torá, que son los primeros, o por lo menos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, de nuestra Biblia, pero también de la Biblia judía. Y entonces ellos eran niños buenos pescando. Pero el Señor también pasa por ahí y los llama. Y me van a decir, bueno, pero si ellos eran niños nuevos, ¿cuál es la sorpresa? Niños buenos. Si ellos se portaban bien, eran pescadores por tradición, conocían la ley, ¿cuál es la sorpresa del llamamiento de ellos? Bueno, por algo eran pescadores. No habían logrado trascender en nada más que en ser pescadores. Se quedaron pescadores porque todo niño judío que cruzaba la primaria, si demostraba un conocimiento superior, si demostraba que tenía buena memoria, si era capaz de seguir a un maestro, a un rabí, y era un buen, excelente, ¿qué digo excelente? Perfecto alumno, entonces los rabís iban y los seleccionaban y les cambiaban la vida. Un rabí cambiaba la vida. Un rabí te decía, vas a dejar de ser carpintero, vas a dejar de ser agricultor, vas a dejar de ser pescador porque eres muy inteligente, porque a ti el Señor te dio un don especial, porque yo veo que tú tienes grandes capacidades, porque a ti se te ve que tienes rostro para actor de Hollywood, entonces vente conmigo. Y te cambiaba la vida un rabí. Pero lo tenía que hacer si tú llenabas requisitos. Entonces ellos claramente estaban siendo pescadores y no por nada son estos datos bíblicos. Y no por nada seguían pescando y seguían pescando y toda la vida los ibas a encontrar en ese mismo lugar pescando. Pero llega alguien que ya no se fijó en que fueron ninguneados. Incluso llega alguien que lo menos que le preocupó es que fueran niños buenos y siguieran la tradición de sus padres. Jesús llegó y no importándole ver lo que estaba frente a él, personas que a lo mejor amargadas de la vida pescaban todo el tiempo y no lograron ser alguien, él les dijo, sígueme. Y entonces ustedes van a ver lo mismo. Estos hombres dejaron las redes. Y Simón y Andrés fueron. Y cabe resaltar que Andrés ya había visto frente a sus ojos en el bautismo de Juan la verdadera esencia del Señor Jesucristo, cuando en su bautismo se escucha la voz del cielo, baja una paloma y se escucha esa voz tronante que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Andrés se acerca con Pedro o Simón y le dice, hey, acabo de ver al Mesías bautizándose. Pero ¿qué más da? No nos va a hablar. Somos pescadores. Apenas si logré ser discípulo de Juan el Bautista. Y ese lo tildan de loco. Pero entonces se acerca aquel del que fueron testigos, aquel del que vieron su gloria. Y les dice, sígueme. Y entonces esto a mí en lo personal me pega duro. Porque yo pensaba que para agradar al Señor tenía que ser ese niño bueno, que continuara con la generación, la tradición, que viviera el orden de la vida en el que Dios me plantó, que me portara bien. Pero cuando menos me di cuenta estaba pescando enfadado. Cuando menos me di cuenta estaba en la barca sin sentido. Cuando menos me di cuenta, de repente no tenía mucho significado y pensaba que ya no iba a salir de lo que era mi encierro de propósito, de sentido en esta vida. Pero llegó aquel que vio más allá de lo que yo mismo miraba
en mí. Y dijo el Señor, solamente sígueme. No dijo como otros: rabí, te voy a hacer un examen a ver si pasas la prueba de que eres excepcional, de que te sabes 5 lenguas, de que sabes la teología del reverso hasta el principio, de que tú reconoces todas mis doctrinas, de que tú eres hasta ya lleno del Espíritu Santo. No, el Señor habla antes de todo eso. El Señor es el que lo produce, porque todo lo demás por el hombre es vanidad. Pero solo el verdadero obrar del Espíritu Santo produce la auténtica figura de un discípulo preparado para el Señor. Pero primero el Señor nos encontró fuera de lo que se podría decir una persona excepcional. Sin embargo, Él se encarga de que a los que le obedecen y a los que le creen, ni en el mundo entero se encuentre quien se les compare. Porque aún a lo necio el Señor utiliza para avergonzar a lo sabio de este mundo. Porque aún a lo que podría parecer tropezadero para los gentiles, escándalo para los judíos, el Señor lo utiliza para demostrar el poder del evangelio que hay en Él. No habremos sido excepcionales para nada dentro de este sistema, en este mundo, aún dentro de la iglesia, si es que nacimos aquí. Fue en el momento que Jesucristo nos llamó y nos dijo: tú vas a ser mi discípulo, que nosotros experimentamos un cambio de vida total. Y ya no vamos a ser los mismos pecadores, no vamos a ser los mismos hacedores de maldad. Ahora vamos a hacer una obra especial para el Señor. Y con lo que Él nos ha dotado, eso mismo utilizaremos para engrandecer el reino de los cielos. Y tal vez estos hombres en el mundo todavía mantuvieron su talento de ser pescadores, pero el Señor les dijo: bueno, sí, yo te hice pescador, pero ahora tú me vas a hacer un pescador de almas. Qué bonito es como el Señor va más allá de lo que nosotros pensamos que podemos hacer con nuestras capacidades, ¿no? Qué bonito. Es precioso mirar cómo el Señor tiene un llamado así. De verdad. Es precioso que todos tengamos el acceso a un llamado así en esta iglesia. Porque el día que cada uno de nosotros comprendamos que no soy yo el que pasa como pastor y diga: sígueme y yo te voy a transformar, sino que es el Señor el que se pasea por aquí, de adelante para atrás, entre las sillas, y es el que está llamando. Ese día va a cambiar nuestra vida. Ese día venir al templo no va a ser la misma cosa. Ese día salir a las calles, pregonar, exclamar, proclamar las maravillas de Dios, no va a ser pérdida de tiempo, no va a ser motivo de vergüenza. Ese día saber que no me califica lo que diga este mundo ni lo que yo piense de mí, sino lo que Dios diga de mí, nos hará verdaderamente vencedores, nos hará inquebrantables frente a toda mentira del diablo, frente a toda desmotivación. Esa es una gran diferencia, y eso lo sigue haciendo el Señor, y eso lo va a hacer si hoy escuchamos su voz. Y para finalizar está el llamado de un hombre llamado Natanael. Quiero leerles rápidamente en Juan capítulo 1 del 43 en adelante, donde dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Pongan atención en este muchacho Felipe. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de qué
¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Otro tipo de llamamiento es cuando a lo mejor nosotros ya habíamos pasado mucho tiempo esperando que algo sucediera debajo de la sombrita de un árbol. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una higuera es un árbol que da suficiente sombra para que un hombre pueda estar recostado durante la tarde y pueda estar pensando, meditando. Los hombres meditamos bien raro, ¿no? Entonces a veces casi lloramos de lo que nos viajamos pensando. Podemos empezar pensando en que qué bonita es esta luz, y luego ya después nos ponemos poéticos: y la luz de nuestro Señor es tan maravillosa, y así somos nosotros. Yo me imagino que Natanael estaba por mucho tiempo debajo de esa higuera meditando y pensando: si Señor viniera, si el Mesías que esperamos ya se hubiera parado en este mundo, ya hace mucho que estuviéramos viviendo en la abundancia, seríamos judíos que estaríamos caminando entre la leche y la miel que el Señor nos prometió. Pero no se movía de la higuera. Y a lo mejor Natanael iba a la higuera y lloraba. Iba a la higuera y se reía. Y sus momentos y sus ratos felices en el día eran en la higuera. Pero él pensaba que estaba solo, imaginándose cosas maravillosas que a lo mejor nunca iban a suceder. Y esa es la llamada anterior de la fe, porque es imaginación. La fe es pariente de la imaginación. Nosotros cuando imaginamos, de repente comenzamos a tener fe. Pero si nos quedamos imaginando, ya no va a haber fe. Y tal vez Natanael imaginaba bien bonito, cosas maravillosas, sin darse cuenta que el que lo producía, que el que estaba haciendo todo ese contacto de su imaginación con las grandes promesas de Dios, era el mismo Señor Jesucristo. Y por eso a Natanael me imagino que le sorprende saber que él no estaba solo pensando en cosas maravillosas. El Señor estaba allí. Él era testigo de lo que su corazón anhelaba. Natanael es el vivo ejemplo de quien desea algo bueno porque es humano, porque el humano desea algo bueno, porque el que quiere el cambio en su vida ya empieza a anhelar algo diferente. Pero está bajo la higuera, está sentado, está sin hacer algo. Sin embargo, es el Señor el que te ha depositado esos pensamientos. Es el Señor el que te ha puesto ese anhelo en el corazón. El hecho de que tú sepas que el Señor ha sido el que desde un inicio ha estado contigo, produciéndote el deseo del bien, de la justicia, de las cosas buenas para tu vida y para los demás, es para que tú descubras que el único hacedor del bien es el Señor. Tu imaginación, tu humanidad te está llevando a querer descubrir al Señor. El único hacedor de justicia es el Señor. Tu anhelo de que las cosas cambien, de que tu familia sea diferente, de que tus actitudes cambien, te está dirigiendo a conocer al Señor. Y Él ya ha estado allí en cada uno de tus pensamientos, en cada una de tus meditaciones. Hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te está diciendo esto para que confirmes que Él es en quien verdaderamente
tu corazón se sentirá lleno. Tus vacíos van a dejar de existir. Y a mí me gusta mucho el otro que se hizo discípulo antes de Natanael. El hombre que era medio incómodo. El insistente. Como diríamos en Sinaloa, el enfadoso. Felipe, el que le dijo a Natanael: hemos visto a aquel del quien hablan los profetas. Hey, tú que estás tanto tiempo bajo la higuera, nosotros ya somos testigos del que tanto meditas. Él es el Mesías prometido. Y Natanael está de que no se la cree. Natanael dice: ¿qué? ¿Viene de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Eso pega abajo. ¿Qué? ¿De tal familia puede salir algo bueno? ¿Qué? ¿De tal ciudad? ¿Qué? ¿De ese lugar donde se reúnen un montón de gente y dicen ser hermanos puede salir algo bueno? Pero Felipe me gusta porque es de los que se les resbala todo. Así como si fuera agüita. Se le cayó lo que acababa de decir Natanael. Yo hubiera sido Felipe y le digo: ey, con mi maestro no te metas, porque si no aquí nos vemos mal, Pero Felipe dijo: tú no te preocupes, relax, tranquilo, ven y ve. Hay Natanaeles que a lo mejor así están a la defensiva. ¿Qué? No, hombre, ¿para qué? ¿Por ese? ¿Por aquel? ¿Por el otro? ¿Por cómo está la cosa? ¿Por de dónde vienen todo? Y Felipe nos enseña a que se resbale. Porque no vamos a mostrar nuestra gloria. No vamos a mostrar la gloria del edificio. Dios me libre como pastor de querer mostrar mi gloria, porque lo voy a defraudar. Y cualquiera de nosotros nos vamos a defraudar, hasta nosotros mismos nos vamos a defraudar. Pero Felipe le dijo claramente: ven y ve. ¿Y a quién tenía que ver Natanael? Al Señor, que ya lo había visto a él antes. Porque tú vas a ser testigo del Dios que ya te ha visto, que Él mismo te formó, que Él mismo te puso nombre, que tu propósito Él lo ha diseñado. Vas a ser testigo de eso. Vas a ser testigo de esa gloria. Y vas a empezar a ver cómo todo tiene significado en Él. Cómo el cielo y la tierra se conectan. Ángeles suben y bajan en la voluntad de Dios. Y todo lo que Él es lo que buscabas. Llamamiento. ¿Dónde te ha llamado el Señor? ¿Qué hacías? ¿Qué pensabas que hacías bien, pero que en realidad el Señor ahora te ha llamado a algo más grande? ¿Y qué tanto pensabas en que era lo mejor? Reflexionabas en que era lo bueno, y que ahora que ves al Señor descubres que es todavía mejor en Él. Ese es el llamamiento del Señor a nuestras vidas. Es el llamamiento eficaz. Es el llamamiento a pesar de nosotros. Es el llamamiento de segundas oportunidades. Es el llamamiento que nos hace descubrir lo que Él es por completo. No lo que soy, no lo que pensaba que era, no lo que hago que esté mal, no lo que pensaba yo que me descalificaba.
Todo en el llamamiento significa que proviene de Jesucristo. Y a Él vamos, Él nos llama y Él nos va a perfeccionar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo por su verdadero amor. Pero hay uno en particular que no se logró, hermanos. No porque Dios no tenga el poder de transformar a esa persona en particular a la que llamó, pero hubo alguien. Quiero decirte esto y ojalá lo puedas comprender, yo me pueda explicar. Hubo alguien que no sabemos su nombre, pero a lo mejor hubiéramos conocido su nombre en las Biblias que tenemos en nuestras manos. Hubo alguien que probablemente estaba capacitado, estaba listo. Hubo alguien que a lo mejor hubiera tomado el lugar de Judas cuando se quedó ese espacio libre. Tal vez no hubiera sido discípulo de los 12 desde un inicio, pero tal vez después hubiera entrado. No sabemos información de él, no tenemos conocimiento de su nombre, no sabemos pues en realidad a qué se dedicaba. Sabemos algo, ese era un joven, y sabemos otra cosa, era rico. Y a ese muchacho el Señor le dijo: sígueme. A ese muchacho el Señor le preguntó: ¿tú sigues la ley? Y ese muchacho le dijo: sí, desde que nací. Hago todo bien. Hago todo bien desde que empecé. Yo honro a mis padres. Yo no mato. Yo no hago todo lo que me pide la ley. Pero cuando iba a llegar el Señor a preguntarle si él codiciaba, el muchacho lo interrumpió y le dijo: no, ya dejémoslo así, ya mejor dime cómo le hago para seguirte. Dice la escritura que el Señor lo amó en el instante, aunque ya se miraba las intenciones del corazón. Pero cuando el Señor le dijo: lo único que tienes que hacer es todas tus riquezas ir y dársela a los pobres y seguirme, el muchacho agachó la cabeza y se fue. Y se perdió una historia que nunca sabremos cómo hubiera sido escrita. Ese muchacho a lo mejor tenía en su mano una libreta, así como Mateo. Y cuando el Señor le dijo: vende todo, él sacó la libreta como Mateo y tal vez hizo cuentas como Mateo, pero él dijo: no me salen las cuentas, no me salen los medios, no me salen los recursos. Él era niño bueno como Simón, como Andrés, como Juan y como Jacobo. Y cuando el Señor le dijo: lo único que te falta para que seas bueno o empieces a ser bueno es seguirme y venderlo todo, él dijo: no necesito eso. Yo sí sigo la ley. Yo estoy bien. Y él era alguien que meditaba en cómo alcanzar la vida eterna, porque se acercó con Jesús y le dijo: maestro bueno, dígame usted, ¿cómo alcanzo la vida eterna? Y Jesús se lo dijo clarito. Era la respuesta que él necesitaba. Tal vez el joven rico utilizó una higuera como lo utilizó Natanael antes, y meditaba en la vida eterna, cómo alcanzarla. Jesús se lo respondió y no quiso. Lo que menos quiero es que una historia que Dios está a punto de empezar en tu vida se pierda, se vaya a la basura.
se destruya. Porque tienes cosas, o porque ya eres bueno, o porque no te resulta satisfactorio lo que te responde Jesús a tu vida. Pero ¿qué tanto podría ser el Señor en tu vida que se estaría perdiendo? Así como este joven rico perdió. ¿Y qué tanto estarías meditando en quién te está llamando? Dios te está llamando. No es ningún maestro bueno para que puedas medir sus palabras. Te lo digo con mucho amor, aunque suene fuerte. No es ningún maestro como para que tú puedas decir si sabes más que él. Te lo digo con tanto amor que trato de decirte que es Dios llamándote a tu vida. No se trata de cómo puedes decir si Él puede o no darte riquezas o abundancia o dignidad o recursos para vivir. No es alguien que va a procurar con las cosas de este mundo satisfacerte así, como para que tú con una libreta hagas cuentas y veas si te conviene. Es Dios llamando a tu vida. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Y si no te satisface lo que Él te dice, después de todas tus reflexiones personales, no te satisface verle como Él es, la respuesta que Él te da, no estás rechazando a un hombre. No me estás rechazando a mí. A mí me rechazan. Yo no convenzo a nadie. Yo quisiera, pero no puedo. Yo no le caigo bien a todos. A mí me estarías rechazando como ya sé que me pueden rechazar. Pero por favor, medita en lo siguiente. Rechazar el llamamiento de Jesús no es rechazar a profeta, maestro u hombre cualquiera. Rechazas el llamado de Dios. Y Dios recuerda que no se preocupó en nada de lo que eres, ni por cómo deberías de ser. Él te llama porque su amor es tal que hasta aquí, hasta la cruz y hasta el fin del mundo te va a alcanzar para darte un llamamiento santo, un llamamiento sin igual, un ministerio sin igual, una palabra de vida, una eternidad. No sé si estás entendiendo estas palabras, pero no podemos perder esta oportunidad. No podemos dejar ir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.